Momento de revisar información de impacto económico dentro y fuera de nuestras fronteras. Comenzamos con enunciados a continuación. En el caso de Cuba, asegura plan de inversión para la industria agroalimentaria nacional. Rusia expande su acercamiento a energéticas internacionales. El negocio de los alimentos, ese es nuestro tema de análisis, una vez llega el momento de abrir nuestro expediente económico. Comencemos con detalles. Comenzamos a especificar, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel abogó recientemente por hacer esfuerzos que permitan consolidar y aumentar las inversiones en la industria agroalimentaria nacional. En ese sentido, hay un plan de inversiones específico. Durante una intervención en el Ministerio de la Industria Alimentaria, el presidente cubano destacó la importancia de mantener un buen estado en la industria molinera de trigo para evitar baches en la producción y garantizar el pan a la población. El programa de desarrollo de la industria alimentaria, el gobierno de Cuba busca priorizar inversiones de alto y rápido impacto con recursos propios, que generen resultados inmediatos y capten la inversión extranjera. De acuerdo con la agencia Prensa Latina, en 2018, se aprobó la construcción de una planta en la Zona Especial de Desarrollo Mariel para producir café y galletas. Asimismo, la empresa mixta Las Lomas aportará este 2019 unas 3.000 millones de cajas de refrescos y fue constituida la firma mixta Comital para la producción de pastas. También se encuentra en proceso de negociación 7 contratos de asociación económica para incrementar la camaronicultura, fondos exportables del sector pesquero y la producción de harina de trigo. Bueno, y ahora vamos a hablar específicamente de Venezuela, de cómo fortalece su alianza o sus lazos de cooperación con el gobierno de Turquía en aras de fortalecer la denominada industria sin chimenea, el turismo. La titular del Ministerio de Turismo de Venezuela, Estela Lugo, sostuvo un encuentro con el embajador de Turquía para intercambiar vínculos de cooperación y en aras de atraer más inversiones en el país latinoamericano. Turquía es una economía emergente que en 2017 recibió a 36 millones de turistas. Desde hace algunos años, estos dos gobiernos han suscrito importantes acuerdos en distintas áreas para unir las rutas Ankara-Caracas mediante Turkish Airlines, por ejemplo, en el caso del turismo, para potenciar este ámbito. El gobierno venezolano también entregó a prestadores de servicios el registro turístico nacional, licencias y factibilidades para que muestren lo mejor de un país como Venezuela. Mientras el Fondo Monetario Internacional y el gobierno argentino se muestran optimistas con una supuesta recuperación económica, los bolsillos de los jubilados están cada vez más afectados con la crisis. Esto es lo que señala un estudio de la Universidad de Avellaneda, UNDAF, no lo estamos diciendo nosotros. En 2018, refleja esta investigación, la canasta de consumo mínima para las personas que están en situación de retiro, que no incluye el pago del alquiler de la vivienda, subió de 5.256 a 8.932 pesos, es decir, 69,9%. Los tarifazos de los servicios públicos, aumentos de alimentos y también en medicinas, junto al cambio en la ley de movilidad previsional, redujo la recomposición de las jubilaciones. A este cuadro se suma el recorte al programa de atención médica integral, que ha significado un fuerte deterioro socioeconómico en el segmento de adultos mayores. Este estudio también agrega que la canasta media de esta población subió hasta los 11.753 pesos, con un incremento de 61% en 12 meses, mientras que la canasta completa cotiza en 13.986 pesos, con subida de 58,3%. Repito la fuente de la investigación referida, Universidad de Avellaneda de Argentina, UNDAF. Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador avanzó conjuntamente con asesores de la Casa Blanca en un plan de apoyo económico a Centroamérica. Y nos vamos a la agencia de noticias e investigación Sputnik, que reseña lo siguiente. La reunión se dio en fecha 19 de marzo. Estuvo el asesor de la Casa Blanca, Jared Kushner, con quien se analizó un plan de inversión de Estados Unidos por un monto de $10.000 millones en México y en Centroamérica. Allí tenemos
el título. Según el mandatario mexicano, los recursos serán destinados a empleo y para que la migración sea voluntaria y no forzada por falta de oportunidades o violencia. En materia comercial, relativo esto al nuevo tratado México-Estados Unidos-Canadá, el TEMEC, firmado el 30 de noviembre último, la parte mexicana reafirmó su compromiso de aprobarlo y de evitar mayores desencuentros que pongan nuevas trabas. El gobierno de Nicaragua ha pedido homologar una política aduanera entre los países que hacen parte de la región centroamericana. Tal pronunciamiento ha ocurrido después de que Costa Rica decidió cerrar su frontera al paso de camiones nicaragüenses. Autoridades del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio han cuestionado la medida y han reiterado la necesidad de homologar las políticas aduaneras. Costa Rica decidió aplicar un impuesto de $50 por el paso de cada unidad de transporte hacia su territorio, lo cual no se corresponde con lo que está incluido en el Documento Único de Transporte Internacional. En respuesta, Managua decidió aplicar igual medida, es decir, responder con reciprocidad en el caso de vehículos pesados de Costa Rica. Nicaragua también aboga por fijar criterios fitosanitarios y sanitarios para las exportaciones. Nos vamos a nuestra primera pausa en esta emisión de Impacto Económico. A la vuelta vamos a hablar de Rusia y de cómo hay un plan para expandir el acercamiento hacia distintas energéticas internacionales. Ya venimos. Su senda de recuperación económica integral después de 8 años de guerra. El primer ministro de la República Árabe, Imad Khamis, se reunió con propietarios de las instalaciones y fábricas que están localizadas en la zona industrial de Talkerdi, en la capital. En este encuentro, los industriales reafirmaron su determinación de poner en funcionamiento todas las instalaciones y fábricas, tras recibir facilidades financieras y trámites de parte del gobierno. La administración de Damasco se esfuerza por alcanzar el desarrollo socioeconómico del país, es decir, por retomar el desarrollo socioproductivo después de tantos años de guerra y apoya el proceso de producción nacional. Mantiene asimismo fijo su interés en colocar en funcionamiento o poner en funcionamiento las fábricas que han permanecido paradas en todas las provincias, producto de la situación de guerra, conjuntamente con la participación del sector privado. De momento, 75 de un total de 137 instalaciones productivas han recuperado su operatividad, específicamente en esta zona industrial de Talkerdi. Ministro español de Asuntos Exteriores ha anunciado que la semana entrante podría extenderse definitivamente el lapso para la concreción del Brexit o la separación del Reino Unido del bloque comunitario y que todo dependerá de la primera ministra británica Theresa May. Vamos a escuchar palabras de Joseph Borrell. Tendrán que mover sus líneas rojas, porque si continuamos negociando sobre la misma base, alcanzaremos la misma solución. Y como no quieren la misma solución, tendrán que cambiar el enfoque para tener otra. Pero depende de ellos decidir qué es lo que quieren, porque hasta ahora lo que sabemos es lo que no quieren. Por favor, díganos qué quieren. A ver, hablamos ahora de Rusia y de cómo su gobierno intenta o sigue con esa política de eludir las medidas coercitivas que se adoptan desde Estados Unidos de manera unilateral. Y en esa estrategia está incluido expandir el relacionamiento con energéticas internacionales o extranjeras. El presidente Vladimir Putin sostuvo reuniones con grandes influyentes de la industria energética como Glencore, Vitol, EVP o British Petroleum. Las dos primeras firmas mantienen una línea comercial en la alta gama petrolera rusa y en sus activos de aluminio. A pesar de que el intercambio entre Moscú y Londres está en su punto más bajo, el presidente ruso se mostró receptivo, optimista y muy conforme con la participación de empresas del Reino Unido en este encuentro. La finalidad de la reunión ha sido ofrecer al grupo inversionista confianza para que inviertan o participen del mercado ruso. Quiero subrayar que en Rusia hacemos todo lo necesario para que los inversionistas extranjeros, para que nuestros amigos y socios se sientan a gusto en el mercado ruso, para que no sientan demasiada presión administrativa.
Autoridades financieras de Francia han rebajado sus previsiones económicas en el último bienio. Algunos detalles: el Banco de Francia redujo las proyecciones de crecimiento económico de este país para el periodo 2018-2019 en 1,6%, que es la cifra que estamos viendo en negrilla en pantallas. La cifra es inferior a las previsiones sostenidas por el propio gobierno, que han sido disminuidas en las últimas semanas. La demanda interior, que había sido el principal vector de la expansión económica en los dos últimos ejercicios, se calcula que sufrirá una ralentización, aportará 1,4% este año y 1,6% en cada uno de los dos siguientes. Sobre las exportaciones se ha adelantado que las mismas tendrán un impacto nulo durante 2019 y 2020, con el pronóstico del PIB. Esperan reducir la tasa de paro de 9,1% en 2018 a 8,8% al cierre de 2019. Es decir, 9,1% ha sido el pronóstico al cierre de 2018 y 8,8% en el caso del término de este año que está corriendo. La empresa de telecomunicaciones con sede principal en Reino Unido prevé una serie de despidos forzosos y voluntarios de las dos modalidades. Les mostramos por qué y de qué va esta medida. La Telefónica Vodafone cubrirá el expediente de regulación de empleo con aproximadamente 500 bajas voluntarias, algunas de las cuales podrán ser vetadas por la empresa. Y también prevé unos 500 despidos forzosos para totalizar 1.000 trabajadores desvinculados. El 22 de febrero, los sindicatos habían logrado un acuerdo con Vodafone para rebajar el número de afectados por el expediente de regulación de 1.200 trabajadores a 1.000. Se permitió que las bajas fueran voluntarias. Vodafone podría rechazar la salida de algunos candidatos que se han presentado las bajas voluntarias, por lo que la cifra de bajas voluntarias se reducirá finalmente y los despidos podrían superar los 500 trabajadores. Tras el expediente regulatorio, la operadora se comprometió a no aplicar otros despidos colectivos hasta el 31 de marzo del año 2021. También en el acuerdo se planteó que los empleados en el 2020 cumplieran 55 años de edad o tuvieran 10 o más años de antigüedad, pudieran adherirse voluntariamente a las bajas. Asimismo, en las condiciones de salida de los trabajadores se contemplan indemnizaciones brutas de 50 días de salario por año trabajado, mientras que para los empleados con salario fijo igual o inferior a 28.000 euros brutos anuales, con o 5 más años de antigüedad, se les ofrecerá un complemento de indemnización de 6.000 euros. El negocio de los alimentos, la especulación alimentaria, ese es nuestro tema de expediente que vamos a abrir después de hacer una pausa en esta nuestra mesa de análisis. No se vaya, venimos. Los precios mundiales de los alimentos básicos comenzaron este año subiendo en 1,8% mensual en enero, debido al empuje de los productos lácteos y de aceites vegetales. Este dato lo ofrecía la Organización para la Alimentación y la Agricultura de Naciones Unidas, conocida por sus siglas FAO. ¿Y qué otras cosas se especificó? Bueno, que su índice de evolución, el de los precios de los alimentos, quiero decir, tuvo un promedio de 164,8 puntos el mes pasado, 2,2 por debajo del nivel de enero de 2018, que es el año anterior. Por grupos, el mayor crecimiento lo experimentaron los precios de productos lácteos, que se encarecieron 7,2% respecto a diciembre tras 7 meses continuos de caída. Entre otros motivos, por los limitados suministros para la exportación desde Europa, que fortaleció su demanda interna. Los aceites vegetales se vendieron 4,3% más costosos, arrastrados por los valores del aceite de palma, cuya producción estacional disminuyó en los principales países productores, y por los de la soja ante la mayor demanda de suministros de Sudamérica. En el caso del azúcar, los precios se elevaron en 1,3% mensual, influidos por la apreciación del real de Brasil, el principal exportador de este rubro, frente al dólar estadounidense. La FAO aseguró que la carne se mantuvo a un precio similar respecto a diciembre pasado, cuando registró un aumento de 0,8%. Y los cereales se encarecieron ligeramente debido a la robusta demanda mundial
y la menor oferta para la exportación. El alza en este último caso roza 1,8%. Ahora bien, ¿qué hay detrás de estos números que acabamos de decir? ¿Cuáles son las manos que mecen los precios de los alimentos? ¿Quiénes están detrás? Hay gobiernos, instituciones y medios hegemónicos que atribuyen la causa de la crisis alimentaria a las malas cosechas, tecnologías anticuadas, falta de cultura, cuestiones meteorológicas adversas, falta de capacidad de almacenamiento y pare de contar. Pero lo cierto es que el hambre, si bien los factores mencionados tienen su influencia, depende fundamentalmente de otras cuestiones ajenas a todo ello y que tienen todo que ver con el papel de las grandes entidades financieras para quienes todos los recursos del planeta son terreno fértil a la hora de especular. La historia de la especulación alimentaria se remonta al siglo XIX, al expandirse la producción agrícola en los Estados Unidos. Directamente endeudados con los bancos que vendían la tierra, los campesinos no tenían más opción que producir para mercados cada vez más alejados. En ese contexto de incipiente comercio internacional de los cereales y oleaginosas, se fue operando una paulatina concentración del poder de la cadena alimentaria en manos de unos pocos pero poderosos intermediarios, ancestros de las actuales multinacionales de la alimentación. Para asegurar el buen funcionamiento de este sistema, los contratos fueron estandarizados y tomaron la forma de contratos de futuros intercambiables que pueden ser vendidos y comprados. El número de productores agrícolas individuales que participaban en un mercado de futuros era muy limitado, por ser demasiado costoso. Hoy, los que optan por ello lo hacen recurriendo a intermediarios como asociaciones de productores, empresas procesadoras, bancos, corredores de bolsa y más. Los precios de las materias primas agrícolas tienen la particularidad de ser muy volátiles y el precio de los contratos de futuro sigue esta tendencia. Los actores que intervienen en la transacción no tienen forzosamente la intención de adquirir realmente la soya o el maíz estipulados en el contrato. La mayoría de estos contratos son utilizados con finalidad especulativa, es decir, de ganar dinero con ellos, en concreto con la fluctuación de los precios de ellos. Su estrategia consiste en lograr crear una burbuja, esto es, una subida constante del precio para tratar de vender rápido y obtener un buen beneficio. Los futuros de productos básicos agroalimentarios se negocian en las bolsas de futuros agrícolas como la de Chicago, Londres o Hannover, un terreno muy atractivo para la especulación. Terreno atractivo para la especulación. Bueno, así se ha convertido la industria alimentaria en un negocio altamente lucrativo a costa de miles de personas para quienes un incremento en el precio del arroz o del trigo es una verdadera tragedia. Según una estimación del Banco Mundial, los aumentos de los precios de los productos alimentarios básicos y el petróleo en 2007 y 2008 hicieron que el número de víctimas de la pobreza extrema aumentase entre 130 millones y 150 millones. Al menos 40 millones de personas de todo el mundo fueron empujadas al hambre a causa de la crisis de los precios de los alimentos de 2008. Una cifra similar, 44 millones, se estima que fue debida al incremento de la especulación alimentaria entre 2010 y 2011. El Parlamento Europeo llegó a admitir que los movimientos especulativos financieros son los responsables de casi el 50% del aumento del precio de los alimentos, pero poco o nada se ha hecho para acabar con esto. Prácticamente 2.000 millones de personas utilizan más del 50% de sus ingresos para adquirir alimentos. En las regiones más pobres, esta cifra aumenta al 60 u 80%. Por lo tanto, los efectos de la subida de los precios alimentarios han sido y siguen siendo devastadores. Los alimentos quedan fuera del alcance de inmensas capas de población, incluidas las propias personas productoras. Hay otras cifras de la Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación, FAO, según las cuales en 2015 unos 800 millones de personas pasan hambre, que por estos días ya son más de 1.000 millones y que ese número aumentará si no se cambia considerablemente el modelo que está generando la situación. Es decir, si no se va a la raíz y se ataca inmediatamente para revertir estos números, para revertir este problema mundial. Así llegamos al final de nuestra emisión de Impacto Económico. Gracias por acompañarnos como siempre. Sigan en sintonía.